Bueno, y seguimos con este ciclo de entrevistas que vamos a hacer un poquito más largas, un poquito más profundas que los espacios que nos brindan los medios de comunicación a todas los o les docentes del diplomado Justicia Feminista. Un diplomado que ha arrancado ya, que estamos en la primera semana, y para que ustedes hagan una idea lo bien pensado que está. Por semana hay al menos 2 docentes. De manera que tú pasas clases intensivas con una docente y la siguiente semana otra persona, otros lenguajes, otras ideas, otras pedagogías. También para que no se haga demasiado pesado para un grupo muy complejo y muy heterogéneo de estudiantes. Estamos ahora con la maestra, la profesora, realmente una mujer impresionante, Adilia de las Mercedes. Seguro que el nombre a ustedes no les sonará porque no es un personaje conocido en nuestra sociedad. Adilia, gracias por aceptarme este espacio, a pesar de que la agenda de ustedes da miedo. Quisiera pedirte que te presentes al público boliviano. ¿Quién eres? Bueno, yo creo, María, que esta es una de las preguntas siempre más difíciles, la de autodefinirnos. Voy a intentarlo y lo primero que quiero hacer es agradecerte la invitación a este programa, pero no solo este programa, sino este programa en sentido muy amplio, a este diplomado que nos ha generado hasta el momento a Carolina Meloni, que fue justamente la intermediaria entre nosotras dos y en parte pues la responsable también de que yo esté aquí en Bolivia ahora. Y bueno, yo creo que este programa, que es magnífico, se debe, por supuesto, a la gran colaboración entre todas ustedes y nos hacen posible a nosotras también hacernos esa pregunta de ¿y nosotras quiénes somos? ¿Y quiénes somos en relación con estos nuevos públicos que se nos abren? ¿Quiénes somos en relación con un nuevo estudiantado? Y bueno, por supuesto, yo venía siendo una persona y a un día de terminar mi participación me iré siendo seguramente otra persona gracias a la influencia boliviana. Entonces, ¿quién fue la Adilia de las Mercedes que llegó? Bueno, esto tampoco es fácil de definir. Yo soy una mujer guatemalteca de origen. Nací en Santa Cruz del Quiché. El Quiché, para quienes no lo conozcan, es la provincia que fue más devastada por el conflicto armado interno en el país, que fue una guerra básicamente militar, básicamente estatal, en contra de la población civil y que se llevó por delante cientos de miles de vidas de personas entre asesinadas y desaparecidas hasta el día de hoy. La provincia en la que yo nací, el departamento, como le llamamos, que es Quiché, fue el departamento más devastado por el conflicto armado. Yo nací en 1978, ahí ya les estoy entonces contando mi edad, ya les estoy contando un poco más de mí. Nací en 1978 y eran los años más cruentos de la guerra. De hecho, el año 1982 fue especialmente cruento al mando del general José Efraín Ríos Montt, que murió condenado afortunadamente y que no descansó en paz hasta el último día de su vida porque las víctimas le persiguieron y porque el intento de búsqueda de las víctimas le persiguió. Fruto de esa experiencia de haber nacido y además haber sobrevivido al conflicto armado, tengo un compromiso muy grande con las víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos, con todo que pongo en remojo el concepto de derechos humanos todo el tiempo. Podemos hablar de eso más adelante. Hace más de 20 años que vivo en España y vivo en España justamente como una persona refugiada porque mi trabajo ha sido siempre de mucho riesgo, el trabajo de exigir justicia en Guatemala ha sido siempre de mucho riesgo para mí y me tuve que ir del país cuando tenía 26 años, así que llevo desde entonces trabajando desde el Estado español para 4 continentes. Desde el Estado español tengo que decir que sí se me ha brindado una seguridad que en mi país ya no era posible, pero el precio de esa seguridad ha sido desarraigarme de mi comunidad, desarraigarme de mi territorio. No ha sido nada fácil. El exilio es uno de los dolores, yo creo, más importantes que pueden atravesar la vida de cualquier persona. Nos rompe en miles de trozos que después nos toca ir armando, pero que yo he ido armando de la mano de tantas mujeres del mundo. Entonces creo que hoy he encontrado en Bolivia un trozo más de ese rompecabezas. Y creo que esa es la persona que soy hoy, alguien que ha encontrado un trocito más en sus hermanas de acá. Qué cosa más linda lo que nos dices. Ahora, tú eres abogada de profesión y estás titulada a un nivel de doctoral.
No, yo no tengo estudios doctorales. Lo que yo he hecho es diversificar mi formación y entonces tengo más de 6 títulos de posgrado que son en distintas especialidades. Lo que he hecho es especializarme en criminología después de haber estudiado Derecho. Soy también posgraduada en Psicología del Testimonio y también tengo un máster en Derecho Probatorio, un máster en Derecho de la Abogacía y lo que decía antes, soy criminóloga por maestría, a la vez que he hecho otros varios posgrados. O sea, lo que yo he hecho es una especie de abanico con mi formación, porque la hiperespecialización que genera un doctorado, no, yo soy a la muy que crítica, no, un sí, ratito. Yo a te la lo que no preguntaba renuncio. por encima. Sí. Estamos con Adilia de las Mercedes. Bueno, yo te diré que yo había escuchado tu nombre para este diplomado de muchas fuentes. También Rita Segato, también te conocí en Madrid en esa cena en tu casa y me quedé muy impresionada. Lo que sí, nosotras tenemos mucho cuidado en que nuestras profesoras, profesores que invitamos tengan una pedagogía, porque tú puedes tener mucho conocimiento y no saberlo transmitir. Y ahí sí, yo le pedí una confidencia de amiga a Carolina y le dije, ¿tú crees que esta mujer maravillosa se pone en un aula y transmite? Me dijo, bueno, eso al cubo. Y hoy lo estamos, o sea, Adilia ha desplegado una clase, está desplegando todavía una clase extraordinaria. Ahora, Adilia, una cosa que hemos buscado hasta bajo las piedras y realmente contigo hemos encontrado, pero que es muy difícil que exista, si el derecho o el derecho penal fuese una mesa, lo que nosotras queríamos es encontrar a alguien que en lugar de reforzar esa mesa y enaltecerla, la desclave y nos diga, esta mesa está hecha apenas de 4 patas, no es lo que dice ser y un tablón. Y no es algo sagrado, sobrenatural, incuestionable. ¿De dónde sale esa abogada? Porque una cosa es ser Foucault y descomponer el derecho. Bueno, lo hace desde la filosofía. Sí. Otra cosa es ser esa que hoy eres, defendiendo tantas mujeres, interpelando tantos estados, pero además desmontando ese aparato que se llama derecho. ¿Cómo llegas a eso? Bueno, yo creo que sigue siendo un proceso, de hecho, hasta el día de hoy, porque es desde siempre. Yo quiero contarles, porque sí, creo que sí no se entiende. De hecho, acá tengo la taza que lo indica, ya con mis labios, desobediencia. Creo que desde que era muy pequeña, la desobediencia es la que ha acompañado mi vida en todos los sentidos. Entonces, yo he sido una alumna muy problemática para mis profesores y profesoras. Bienvenida a la tribu. Ese es el primer punto. Entonces había muchísimas cosas que yo ponía en cuestión del derecho. Entonces, esa desobediencia me hizo siempre ver que el derecho había legalizado verdaderas atrocidades a lo largo de la historia. Y claro, en la historia que nos intentan contar en nuestros países, o sea, siendo que nuestros países están tan lejos de Europa, tan lejos de eso que se llama erróneamente para mí el viejo continente, casi siempre hace parte de nuestra educación el Tercer Reich en Alemania, por ejemplo, la Alemania nazi. Y cuando se habla de todo esto, siempre se habla de una legalización de un sistema que permitió la ejecución de miles de personas. Entonces, cuando yo trasladé este análisis al derecho guatemalteco, lo primero, porque fue el primero que conocí, y luego al derecho español, que fue el segundo con el que tuve contacto fruto del exilio, me di cuenta de que en Guatemala hay un momento en el que incluso en 2 constituciones entra la prohibición de la figura del comunista, en un país donde en realidad la ideología comunista llegó de manera muy residual. Y lo que sí hubo fue, en nombre de la lucha contra el comunismo,
un genocidio en contra de las poblaciones mayas acusadas de comunistas. Pero la palabra comunismo entró incluso en las constituciones. Eso me hacía pensar muy rápidamente que nuestras constituciones legalizaron la ejecución y el exterminio de cientos de miles de personas. Cuando yo profundicé un poco más en la historia de Guatemala y conforme me fui haciendo feminista y fui adquiriendo conciencia feminista, lo que vi y lo que viví en mi comunidad de origen, en Quiché, también cobraba otro sentido. Y eso era la violencia sexual en medio de la guerra. Y una violencia sexual en la que no era ajeno que nosotras conociéramos como mujeres, como niñas que éramos, que incluso los vientres de las mujeres habían sido abiertos por los militares para extraer lo que consideraban la semilla del mal, la semilla del comunismo. Y ahí se me generó una enorme contradicción desde muy joven, porque era, si el Estado, a través de sus agentes policiales, puede extraer un feto del cuerpo de una mujer, ¿cómo puede ser posible que a la vez sea un Estado que prohíbe a las mujeres su derecho y su enorme autonomía sobre su propio cuerpo a decidir cuándo interrumpir o no un embarazo? Estas reflexiones eran de muy jovencita, de muy niña y de muy pequeña, porque además vengo de familia sanitaria del ámbito de la salud, que vieron esas atrocidades, que recibieron en los hospitales a las personas torturadas, a las mujeres violadas. Entonces, claro, esto me hizo entrar en una contradicción enorme desde muy pequeña con el derecho y con las atrocidades que el derecho legaliza una y otra vez. Entonces, a estas alturas de la vida, por supuesto, creo que el derecho puede ser relativamente útil en nuestras sociedades, pero que ha sido históricamente un instrumento de poder profundamente racista, misógino, colonial, esclavista. ¿En cuántas, digamos, países de lo que tú llamas las Américas? A mí me gusta siempre nombrar este continente como un continente sin nombre porque no somos ni América ni Latina. ¿En cuántos países de nuestra región te has involucrado en cuestiones de derechos? En la gran mayoría, María, en la gran mayoría, de una u otra manera, en la gran mayoría, por dos motivos. Uno, porque he tenido la oportunidad de trabajar in situ en el territorio con equipos de los propios países y de todos los países sin excepción, porque soy abogada de derecho de asilo, especializada en derecho de asilo, viviendo en Europa. Y allá he podido recibir a mujeres que proceden de todos los países y de hecho de 4 continentes. Te hago, esa fue una pregunta previa, digamos, ¿sí? Por si te atreves a dar un par de pinceladas, no digo una tesis, un par de pinceladas de cómo se ha configurado los códigos penales o las constituciones en nuestros países, incluso los códigos laborales. En relación con los derechos de las mujeres más concretamente. En general, es decir, ¿cuáles son las vertientes con las que se ha construido estos códigos penales? Bueno, la vertiente principal, creo yo, y que es una que tenemos que tener siempre presente, es que la primera constitución la compartimos todavía con lo que llamamos España. 1812, primera constitución también para las colonias. Esa constitución, si tenemos en cuenta que en 1808 se genera la constitución también de Bayona, tendríamos ya 2 arquitecturas constitucionales que son absolutamente coloniales. Y no es sino hasta las guerras de independencia cuando lo que tenemos son constituciones criollas de ahí en adelante, donde esos herederos de esas constituciones coloniales continúan con un constitucionalismo que hasta el día de hoy refleja esos intereses coloniales, que nunca se ha podido despojar de esos ropajes, totalmente. Además de eso, concretamente en el ámbito del derecho penal, la influencia de los regímenes totalitarios europeos es constante. Cuando nosotras vemos, por ejemplo, a un Carl Schmitt, que es el ideólogo del Tercer Reich y del nazismo, lo vemos, tuvo grandísimos homenajes en América del Sur. ¿Dónde? En las escuelas de derecho,
¿Dónde? En las escuelas de filosofía, en las escuelas de política. Cuando nosotras vemos una teoría súper reciente, que es la del derecho penal del enemigo, que lo que propone es la barbaridad, y que no es una barbaridad en abstracto, es una barbaridad en concreto que se está dando a día de hoy, que es tratar a las personas de manera diferente. Lo que Gunther Jacobs, con esa teoría de 1995, que es ayer, propone es un derecho penal de 2 velocidades. Y lo que Jacobs dice es que hay que tratar a la persona y a la no persona de 2 maneras diferentes en el derecho. Es decir, una especie de derecho de mis amigos y mis coleguitas y un derecho para los que considero los otros, los diferentes. Esto es parte de lo que he estado analizando con el alumnado en todos estos días. Y esa es la configuración de nuestro derecho constitucional y del derecho penal hasta el día de hoy. Bueno, se darán cuenta el tamaño de experta con la que estamos y que está disfrutando el aula unas clases magistrales, pero al mismo tiempo horizontales, pero al mismo tiempo divertidas, pero al mismo tiempo, o sea, una preciosidad increíble. Quiero que intentes responderme una pregunta que tiene 1000 respuestas. En el caso boliviano, que no creo que sea una excepción, la primera profesión académica de la que se agarran las mujeres es el derecho. Las primeras profesionales son en derecho. Obviamente pertenecientes a las élites, lo que tú quieras. Al mismo tiempo, tú tienes un aparato judicial donde tú tienes una cantidad muy importante de fiscales mujeres, de juezas mujeres, de magistradas, etcétera. Pero, y también tienes una carrera de derecho que es aspiracional para grandes sectores populares que se pegan. Es decir, todo el mundo sabe, no hay campo de trabajo para un abogado más, y se pegan por entrar a la facultad de Derecho de cualquier universidad. Están colapsadas todas las facultades de Derecho. La pregunta es esta, ¿por qué? Y es algo que no lleva pocos años. Te estoy hablando que ya podríamos preguntarnos, es decir, porque uno diría, bueno, son las primeras abogadas. No, las primeras abogadas en Bolivia son de principios del siglo XX. O sea, estamos hablando hace rato. ¿Por qué la presencia de las abogadas en el aparato de administración de justicia, ya no digo en el ejercicio privado de la profesión, en el aparato de administración de justicia del Estado, no cambia, no ha logrado cambiar la faz patriarcal, cruel, racista, colonial de ese ejercicio? Sí, efectivamente, María, es una pregunta muy amplia y tiene muchas respuestas, pero yo, si me lo permites, quisiera ponerte un ejemplo también de la historia de este continente, que como tú decías, no es ni América ni es latina, perfectamente, de acuerdo con esa idea. Hay algunas expertas de los feminismos negros, de los feminismos afro, que nos han contado las historias sobre cómo las mujeres, por ejemplo, en el caso concreto de Brasil, las mujeres negras guardaron joyas que eran regalos de sus amos, incluso a través de pequeños hurtos y demás. Consiguieron acumular riqueza suficiente para comprar su libertad y comprar la libertad de los hombres negros de sus familias. Y lo que obtuvieron a cambio fue la traición de los hombres negros que querían homologarse a los hombres blancos. Y yo creo que es exactamente lo mismo que nos está pasando en el campo del derecho. Muchísimas mujeres, es decir, vidas expuestas al femicidio, a la violencia sexual, a la tortura sexual, al acoso callejero, a la violencia ginecobstétrica y a todas las violencias que sufrimos las mujeres en estos cuerpos que son atropellados una y otra vez, quieren homologarse en privilegios y en el despotismo del poder al hombre blanco que ha detentado el poder, en este caso jurídico y legal, en lugar de colocarse en un momento, en un estatus y en un espacio de impugnación de la violencia que ese derecho ha perpetrado sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Han hecho entonces ese mismo camino de traición
intentando homologarse al hombre blanco, europeo, cis, hetero, patriarcal, sin impugnar las normas que ese sujeto histórico nos ha heredado. Ya es una gran respuesta. Sin embargo, hermana, ¿cómo le hacemos? Porque también tu respuesta podría llevar a conclusiones erróneas. Las mujeres en el ejercicio de la administración del derecho por parte del Estado no son diferentes del ejercicio de derecho que hacen, de administración de justicia, que hacen los hombres. Esto es porque se homologan a un modelo. Entonces no necesitamos mujeres ahí adentro. Necesitamos mujeres con una nueva conciencia. No pueden ser las mujeres con la conciencia que les ha influido y ese carril unidireccional. ¿Cuál es el tamiz? Porque es muy peligroso. En el que las ha metido esa academia. Tienen que ser mujeres que practiquen la desobediencia, porque el derecho y la academia del derecho es profundamente jerárquica. De hecho, te pongo un ejemplo. Que a nosotras nos conciban dentro del derecho como activistas es un desprestigio. De hecho, es una manera de desprestigiarnos constantemente. Llamarnos activistas. Entonces, claramente aquí es cuando vienen todos los estudios y las prácticas antitotalitarias que están representadas para nosotras las feministas, por ejemplo, en los distintos feminismos que practicamos, siempre que esos feminismos también se opongan al totalitarismo. Entonces, o nosotras tenemos realmente la valentía de impugnar esa obediencia que la propia Academia del Derecho y los togados, y lo digo en masculino intencional, los togados nos invisten una y otra vez, o nosotras vamos a terminar replicando la violencia que esos togados han creado para nosotras y vamos a mantenernos en ese estatus defendiendo además sus privilegios. Ni siquiera los nuestros, porque a nosotras nos utilizan generalmente. Una ficción de lugar. Bueno, escuchan, una asimilación. Escuchan a esta mujer, es abogada, es que es abogada. Créanme que lo es. Y es una abogada brillante, requerida en un montón de lugares. Por eso su presencia en Bolivia es altamente generosa. Y su capacidad de seducir a todo el alumnado ha sido brutal. Estamos con Adilia de las Mercedes. ¿Cómo se llama el título del curso que estás impartiendo? Que me ha encantado. Despatriarcalizar o despatriarcar, que podemos utilizar ambos o de manera diferente, a los hijos de la demonología. Y los hijos de la demonología son la criminología y el derecho. Wow. Es que miren, ese curso, yo los pondría en fila a tomar el curso. Pero bueno, ahora tenemos nosotras algo que no es un privilegio, porque no es un privilegio. Tenemos nosotras el descaro de generar un diplomado público, horizontal, gratuito, para gente que quiera transformar la justicia. Entonces, para transformar la justicia hay que desarmar la mesa. Así es, María. Y hay que tener una valentía profunda, primero de ir a conocer ese derecho y luego es que no puedes desarmarlo sin conocerlo. Exactamente. Y por eso quise partir de la madre primigenia de la criminología y del derecho, que es la demonología. Muchas estudiantes se quedaron un poco desconcertadas al inicio porque yo empecé hablando justamente de uno de los grandes genocidios sexualizados de la humanidad que hemos encubierto en ese eufemismo que llamamos casa de brujas. Entonces, hablar de la fusión científica, teórica, que se hizo para perseguir a miles de mujeres, no solamente en Europa, sino cómo esa institución se traslada también a este continente y cómo fue tristemente mi propio país de origen, Guatemala, el último país de este continente en abolir el tribunal de lo que llamaban la Santa Inquisición. Hermana, ¿te atreves a lanzar una, pero también tres, porque con lo exuberante que eres a nivel teórico, me encanta, una definición de lo que entenderías tú por justicia feminista, que nosotras hemos llamado muy provocativamente así al diplomado, y ya solo el título del diplomado sufre una especie de bullying, ¿no? Claro. La justicia es igual, no hay justicia feminista. Bueno, ¿cómo definirías tú la justicia feminista?
¿Tiene algún sentido? ¿No tiene sentido? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo, María. Y no solamente tiene un sentido de oportunidad en este momento, sino un sentido de urgencia. Porque frente a la gran cantidad de normas, de leyes que se han propuesto y demás, las mujeres estamos en un peligro que se parece muchísimo al peligro y al riesgo en el que estábamos antes. Entonces esto quiere decir que la justicia, tal como la conocemos, no está funcionando y que nuevos paradigmas son necesarios y sobre todo son urgentes porque nos va la vida en ello, literalmente. ¿Pero qué sería? ¿Cómo lanzarías una pincelada de definición para que nos entienda Pedro, Juan y Perico? Yo quisiera ponerte un ejemplo que además conversamos en un programa de televisión de lo que para mí es la justicia feminista y que no es una concepción mía, sino es una concepción creada a raíz del aprendizaje de un caso que además les invito a que conozcan, que es el caso de violencia sexual, de esclavitud sexual, conocido como Sepursarco. Ese caso es el caso de 15 mujeres a las que llamamos abuelas de Sepursarco, porque son mujeres ya adultas mayores en el país. Y cuando las mujeres fueron en Guatemala a preguntarles a las abuelas de Sepursarco qué era lo que necesitaban, porque habían sido víctimas de esos delitos atroces, ellas llegaban con su imaginario a hablar de justicia y se encontraron con que la palabra justicia en el idioma de las abuelas de Sepursarco, que es el quechí, no existía. Pero encontraron que en ese idioma conceptual había eso, un concepto con una carga de profundidad que yo esta historia la cuento miles de veces y me conmueve cada vez que la cuento. Y lo que encontraron fue un concepto que las abuelas definían como la justicia sería en el mundo quechí, en el pueblo quechí, algo así como quien tiene la última palabra. Entonces, María, para mí la justicia feminista es la que impugna ahora mismo cuál es esa última palabra. ¿Quién tiene esa última palabra? ¿Desde dónde la está pronunciando? ¿Cuándo la va a decir? Porque la justicia tardía no es justicia tampoco. Todas esas preguntas del dónde, cómo, cuándo, desde dónde y para quién son las que yo creo que está planteando sobre la mesa este nuevo paradigma que es la justicia feminista. Es una idea compleja, lo sé, pero creo que preguntarnos, hacernos todas estas preguntas es lo que nos puede conducir realmente a empezar a entender y a crear los pilares y los fundamentos de lo que podamos llamar de verdad una justicia feminista. Y justamente hemos desarrollado el diplomado para que todo el equipo de Mujeres en Busca de Justicia pueda sistematizar herramientas de justicia feminista que nosotras hemos desarrollado, que estamos utilizando, que están en acto y que necesitan una conceptualización para que no se mire nuestro trabajo desde el reduccionismo del activismo, porque es construcción de paradigma. Eso es. Es construcción de paradigma. Bueno, estamos con Adilia de las Mercedes. Te voy a pedir un testimonio, Adilia. Mira, respeto, no tenemos nada que ocultar. Tenemos un policía vigilando nuestra aula. Se asoma de cuánto que estarán haciendo estas. Se llama diplomado porque las personas van a recibir un diploma que no es un grado académico, sino que va a fijar el número de horas que estas personas, el número de horas aula. Te pido un testimonio, porque nunca está de más, de cómo se desarrolla el diplomado, cuántas horas de clase, porque hay gente que puede incluso difamarnos de tales maneras de que esto fuera una simulación. Bueno, a mí me parece que es un ejercicio absolutamente serio, de conformación no solamente de los módulos, sino que además me parece una pedagogía absolutamente innovadora en muchos de los sentidos que tiene este diplomado, María. La horizontalidad que hemos visto en este diplomado, no solamente la selección que se hizo de las personas, me quedé muy impresionada cuando supe por parte de tus compañeras que hubo casi 1000 postulaciones y menos de 100 personas tienen
yo voy a utilizar la palabra privilegio porque creo que algunas de ellas sí son personas realmente muy privilegiadas, porque si no, no podrían acceder a este nivel de formación nunca. El hecho de que estén allí mujeres que apenas han terminado el bachillerato, algunas que apenas tienen la formación secundaria, pero que están allí en igualdad de condiciones con mujeres que son doctorandas a día de hoy, y alguna que tiene un estudio doctoral más completo también. Eso me parece tan revolucionario, pero tan revolucionario, que creo que debería ser una pedagogía que se instalara en muchísimos otros lugares más del mundo, porque lo que nosotras estamos en este momento compartiendo con las compañeras es conocimiento, pero no solo lo compartimos, también lo recibimos en esa horizontalidad. Entonces estamos creando en las aulas conocimiento conjunto con base en las necesidades específicas que nos manifiesta el estudiantado. Entonces hemos podido hacer verdaderas clínicas de trabajo, y en mi caso personal como jurista he tenido todos los días auténticas clínicas jurídicas con el estudiantado, sean o no juristas. Y hacer clínicas juristas con no juristas me parece absolutamente revolucionario. Bueno, esta es nuestra profe de la primera semana. Ha sido realmente muy difícil encontrar una abogada con la talla internacional que tiene Adilia, que tenga la generosidad de venir a compartir. Voy a ir a pocas preguntitas más. ¿Qué es la ley? El discurso, a día de hoy, del dominante. Tristemente, el discurso de quien tiene el poder. Un discurso que es impuesto, además, absolutamente de manera jerárquica, con la ficción parlamentaria, en la ficción de nuestras democracias, de que representa a pueblos enteros y que además está investido de soberanía popular. Eso es a día de hoy, María. Pero es una definición magistral, pero además política y además llamaríamos situada. Es una definición situada de la ley. Entonces, Adilia, explícame tú. Por ejemplo, yo no lucho jamás por leyes porque no tengo la paciencia de ir a hacer un lobby al Parlamento con gentes que no tienen representación política. Porque la representación política que enarbolan a través de una democracia liberal de marketing electoral, pues no es legitimidad suficiente para que sean interlocutores válidos. Entonces yo no lucho por leyes, no creo que las leyes transforman. ¿Por qué tanto feminismo, no llamemos movimiento, tanto feminismo, se concentra de manera tan, no sé si absurda, no sé si repetitiva, no sé si de memoria, no sé si con una falsa esperanza en la ley? Lograr la ley, perder la ley, alcanzar la ley, y han jalado no solo los feminismos, movimientos indígenas, y bueno, todo lo que es mi gremio, LGBTQ+, que me gusta llamarle mariconada, la misma mierda, ¿no? A ver, ¿qué le vamos a ir a pedir al Estado? Una ley para respirar, una ley para amar, A ver, ¿cómo te explicas tú eso? No, y sobre todo, ¿cómo me lo explico como abogada? Yeah. Porque además, yo soy una de esas abogadas condenadas al ostracismo por determinados grupos de poder del derecho, justamente por impugnar esa dualidad, esa doble moral del derecho y de la ley en todo momento. Yo creo, María, que las feministas y las mujeres, lo que nos pasa es que, lo que nos pasa a nosotras es que no queremos renunciar a nada. Nosotras queremos ni siquiera la mitad, si es que somos más todavía de la humanidad. Nosotras lo queremos todo. Y como lo queremos todo, entonces queremos también transformarlo todo. Entonces yo quiero pensar que hay un sector de los feminismos que con buena voluntad incluso sigue confiando en la transformación de estos estados-nación. ¿Cuál es el problema? Que es que no conocemos las raíces mismas coloniales, misóginas, sexistas, terroristas de estos estados-nación. Y cuando vamos con esa indefensión, alojamos esperanzas en la norma que no se van a cumplir jamás. Entonces, lo que me parece es que vamos con toda nuestra ilusión, en el sentido de ir como ilusas, a dejar todo nuestro potencial político allí.
Yo creo que sin renunciar a esas luchas que son actuales y son necesarias por el enorme peso que tiene el derecho, no podemos apostar todo nuestro potencial político allí. Nuestro potencial político tiene que estar en utopías realmente transformadoras de la realidad a día de hoy, en sueños realmente revolucionarios que nos trasladen a otro horizonte utópico, a otro horizonte de posibilidad, porque la posibilidad que nos brinda a día de hoy el Estado-Nación es encorsetada y es con la misma estrechez. Conozcamos sus reglas, ok, juguemos incluso en su cancha, pero no nos limitemos a esa cancha, porque ese es el fracaso de todos los movimientos feministas, indígenas, etcétera. Vamos a conocer su territorio, vamos a jugar en su territorio, vamos a pelearles ese territorio, pero no con sus principios, porque esos principios en los que fundaron son principios de absoluta desigualdad de estados que son a día de hoy estados procuradores de violencia para su población. No podemos permanecer allí. Estamos con Adilia de las Mercedes, profesora de la primera semana del Diplomado Justicia Feminista. Adilia, como abogada, ¿qué es la cosa más hermosa que has hecho en tu vida? Oh, wow, María, qué pregunta esta. Qué pregunta, porque creo que el derecho nos deja pocas posibilidades a la belleza. Y precisamente por eso... ¿Qué respuesta? Y precisamente por eso es que lo impugno constantemente. Pero quiero decir que probablemente una de las cosas más hermosas que me ha dejado esta experiencia en el derecho, no el derecho mismo, es el conocer a tantas mujeres en el mundo que no se resignan, que han renunciado por completo a la idea de resignación y que luchan todo el tiempo y que están en pie de guerra, literalmente, contra todos los sistemas de opresión. Y eso lo he encontrado en Palestina, país que he visitado en más de 5 ocasiones, en Siria, en Sudáfrica, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, aquí en Bolivia. Realmente, esa revolución que las mujeres estamos generando, cambiándolo todo, es lo más hermoso que me ha dejado esta experiencia. Qué respuesta más magistral. Bueno, podríamos estarnos las horas, como que los estudiantes, las estudiantes, se acaba su clase y la gente dice, no, queremos más. Y nosotros estamos presionando mucho a nuestro grupo humano para decirle, no succionaremos, no aprovecharemos, pongámonos límites. La energía queremos nosotras que Adilia la pase lindo, que se lleve un recuerdo lindo, que cumpla un deseo pequeño en la paz, que disfrute también. Adilia, quería hacerte una pregunta y ahorita me he olvidado de mi pregunta por hacer esta introducción a la pregunta. Qué tonta he sido, porque María, era algo que me importaba. Mientras muchísimo. Dices esto, ¿puedo pasar la cámara para acá un poquito o ya la descompuse? Sí, no sé. Te la van a componer. Aquí. Estamos con Adilia de las Mercedes. Es que en ahí nuestro creo diplomado. Que si no, le doy la espalda. No. En nuestro estudio de radio, llevando adelante este hermoso diplomado. Te cuento que yo tengo una práctica que me gustaría que, con toda la sinceridad que nuestra relación ha implicado, ¿sabes? La ley, a pesar de todo, se ha constituido en un mito para las y les llamados subalternos, llamados esclavos, llamadas mudas, en fin, es un mito. Entonces, particularmente yo soy invitada a poblaciones lejanas, como si fuera portadora de una varita mágica, cuando hay tragedia, cuando han liberado a un feminicida, cuando han matado o violado a una niña. Y entonces yo llego, porque me gusta ir. Cuando no voy es porque realmente no puedo. Pero llego y obviamente está toda la población allí. Y yo les digo, y la gente piensa que no nos falle la ley, y esta es la garante de que la ley no nos va a fallar. Y yo no puedo jugar un papel tan hipócrita. Porque es un papel hipócrita.
Entonces yo les pongo la condición, les digo, miren, obviamente vamos a agarrar al fiscal, al policía, al que haya que interpelar, como haya que interpelar. Pero nos vamos a sentar todo el pueblo a escribir una ley de 5 artículos, de 10 artículos, porque somos responsables, o sea, estamos viviendo bajo una ley que ha posibilitado esta muerte, esta impunidad, esta violación. Y entonces vamos a escribir una ley que modifique esta ley en la que vivimos. Y bueno, es increíble que hasta ahí lo logro. Las mujeres, sobre todo, empiezan a levantarla. Quiero una ley donde tal. Y entonces redactamos una ley que no sea más de una página, la fotocopiamos y luego salimos de una gran marcha a empapelar todas las casas con nuestra ley. Yo saco, digamos, es una práctica política que la saco prácticamente del Antiguo Testamento, donde la ley de Dios la imponen y todo el mundo debe cumplirla, pero puerta por puerta. Sí. Entonces, ¿qué piensas de una práctica política así? Bueno, yo, María, es que tengo realmente lo más parecido que yo pueda tener a la fe, desacralizando esa palabra, es la convicción que me generan las luchas populares y desde abajo, de lo que llamamos desde abajo. Porque creo que solamente ese puerta a puerta, ese que las mujeres digan, esta es la ley en la que yo creería, que solamente ese tipo de ejercicios políticos, si gozan de la escucha en algún momento de quienes detentan los poderes hegemónicos, el político, el económico, el social, solamente allí realmente se estaría haciendo un ejercicio verdaderamente democrático, porque en muchas ocasiones en estas sociedades el único ejercicio democrático, entre comillas, que nos queda es votar una vez cada ciertos años. Claro. Y entonces votamos un programa que no se cumple, que no tenemos mecanismos para reclamar después, cuyos incumplimientos quedan en la absoluta impunidad. Entonces no hay nada en lo que yo crea más que en los movimientos gestados realmente por las personas que además padecen la realidad de los países. Así que ese me parece un ejercicio extraordinario. Ojalá más grupos lo hicieran. Ojalá más mujeres se unieran también a esto. Ojalá conociéramos más realmente del poder popular y de lo que la movilización popular puede hacer. Yo creo que en muchos momentos nuestros países lo han sabido. Lo que pasa es que la historia colonial de nuestros continentes nos ha obligado en muchos momentos a pensar que somos fáciles de derrotar siempre. Nunca se escribe en la historia, por ejemplo, de nuestros países, que esto es una historia de donde yo nací también, que, por ejemplo, cuando llegan los invasores tardan 3 años en derrotar al pueblo quiché. Con toda... Y diríamos que tampoco está derrotado, porque ahí no está. Exactamente, no está derrotado totalmente porque ha resistido, ha sobrevivido. Aquí están sus hijos, sus hijas, e incluso en estas venas corre también esa sangre. Y fueron 3 años de enormes luchas de unos guerreros súper valientes, de guerreras, porque ahora se está también desempolvando la historia de esas guerreras en sitios como Utatlán. Nos han enseñado un relato de la derrota. Y el derecho también hace eso, enseñarnos un discurso constante de la derrota. Con lo cual, estas victorias que son realmente populares, porque pertenecen a los pueblos, son las únicas fuentes que nosotras tenemos a las cuales asirnos para pensar que otro mundo es posible y que realmente la historia la escriben los pueblos. Pero nos han enseñado la pedagogía de la derrota. Y yo creo que por eso cuando desde el derecho ocurre que perdemos un caso, nuestra obligación, por ejemplo, como entidades feministas, es brindar reparación, incluso cuando el sistema diga a las mujeres que no les cree, por ejemplo. Entonces nosotras vamos a salir a decirles, te creemos. De hecho, respecto a esta cuestión de la credibilidad, hemos hablado muchísimo en la clase de hoy. Y entonces hemos conversado con los estudiantes sobre qué significa realmente creer, sobre cómo no es un acto de fe, que tampoco, como se está haciendo para desprestigiarnos, sea una especie de acto de fe que viene a abolir garantías procesales como la presunción de inocencia. No,
La credibilidad es un juicio de probabilidad que realizamos respecto de la realidad en la que vivimos y no es ni mucho menos un atentado contra la presunción de inocencia que debemos defenderla. Es sencillamente la posibilidad probabilística, y eso también es lo que hacen los jueces, analizar de manera probabilística la posibilidad de que un hecho haya tenido lugar. Pero cuando lo defendemos nosotras, nos dicen que no está bien. No, pero los jueces lo que hacen es actuar también muchas veces de forma simplemente dogmática. Absolutamente. Bueno, a ver, vamos a ir cerrando porque de verdad no quiero robarle más tiempo. Estamos con Adilia de las Mercedes, un tesoro, una joya. Estoy tan feliz de que ella haya podido estar acá. ¿Saben qué? El feminismo, entre tantas de sus aristas, o los feminismos, entre tantas de sus aristas, es una especie de continente donde caben muchas luchas, muchas ideas, y nos ha permitido hilvanar nuestro plantel docente por tercera vez, porque estamos en la tercera edición del diplomado de quienes luchan para quienes luchan. Y es precioso porque hay muchísimas, o sea, desde el cine hasta la economía, desde el derecho hasta la filosofía, hay feminismos en todas las visiones y en todas las profundidades. ¿Te atreverías a decir una definición pincelada de qué es el feminismo para ti y por qué eres feminista? Y esto sí que es para cerrar. Bueno, María, estas preguntas siempre son infinitas y son muy grandes, pero bueno, ¿por qué soy feminista? Es algo que me pregunto todos los días, justamente cuando veo que las mujeres también podemos ser tan patriarcales. Y después allí mismo, en la contradicción, encuentro la respuesta. Por eso mismo, por eso soy feminista, porque las mujeres tenemos un mandato que es luchar contra nuestro patriarca interior. Esa es la primera cuestión. Entonces es un asunto de coherencia y es un asunto de principios ser feminista, porque las mujeres podemos ser absolutamente patriarcales. ¿Y qué es el feminismo a día de hoy para mí? Bueno, el feminismo, aquí estoy de acuerdo con muchas compañeras que dicen que es un movimiento antipatriarcal, que en el abecedario hay que colocarlo en la F de feminismos, porque no es el único, hay más. Sin embargo, el potencial político del feminismo nos ha dicho que es probablemente de los movimientos revolucionarios contemporáneos el más poderoso a día de hoy. El que ha venido a transformarlo todo, a cuestionarlo todo, tan a cuestionarlo todo que lo primero que hacemos nosotras las feministas es cuestionarnos a nosotras mismas. Así que el feminismo es un horizonte de realidad posible para las revoluciones que este mundo necesita. Feminismo no es machismo al revés. La dejamos descansar a nuestra brillante profesora de la primera semana. Gracias, Adilia. Gracias a ti, María. Infinitas gracias porque tú eres una inspiración muy grande para muchas de nosotras y nos pones también en muchas ocasiones frente a un espejo para poder practicar el antidogmatismo que estas carreras tan oscuras como el derecho tanto necesitan. Estoy muy agradecida de estar en Bolivia. El estudiantado ha sido maravilloso. Esta casa, la Radio Deseo y tú han sido todas unas anfitrionas maravillosas. Infinitas gracias, de verdad.